Hola, buenas noches. Mi video exposición consiste en explicar el caso práctico número 2. La justificación de este tema derivó en un principio por ser un interés en la actualidad y desde siempre de las personas respecto al derecho sucesorio, lo que es la herencia, ya que este derecho refiere principalmente a las consecuencias que se producen con la muerte, entre otros la designación de herederos, la transmisión de patrimonio y la manera en que ésta puede hacerse, situación que la mayoría de la gente no está preparada o en su caso tampoco quieren llegar a pensar en ello. Sin embargo, es necesario conocer su origen y evolución en el derecho antiguo, derecho pretoriano y derecho justinianeo. El caso práctico número 2 expone respecto a la sucesión legítima. Hay dos tipos de sucesiones, la legítima y la testamentaria. La legítima refiere a una persona cuando muere intestada. Y ese es uno de los casos. En el caso práctico número 2 habla de Cornelio Rubidio. Dice que este murió en el año 22 después de Cristo, sin haber hecho testamento y dejando el siguiente cuadro familiar. Un hijo emancipado soltero Cayo, otro hijo Marco, casado sin mano con Lucila, con la que tuvo 2 hijos, siendo posteriormente emancipado, y una hija, Verónica, y otro hijo, Léntulo, que permanecía en impotestate en el momento de fallecimiento de Cornelio. ¿Qué personas intervienen en este caso? Las personas que intervienen son 5. Una, Cornelio Rubidio, que es el de Cuyus, que es el pater familia, quien falleció y quien muere intestado y es el causante de la herencia. El segundo es Cayo, hijo de Cornelio Rubidio, quien fue emancipado y se encuentra soltero. Marco, también hijo de Cornelio Rubidio, quien está casado sin mano con Lucila, con la que tuvo 2 hijos y quien posteriormente fue emancipado también. Verónica, hija de Cornelio, quien permanecía en potestate, y Léntulo, hijo de Cornelio, quien permanecía en potestate, igual que Verónica. Como mencionamos en clases anteriores, el mancipatio es una forma primitiva de la venta romana, real o fingida. La primera con fines de lucro y la segunda cuando el hijo era dado en adopción, conservando la condición de libre, aunque estaba obligado a trabajar para el comprador cuando el negocio era real. De las instituciones jurídicas que aparecen en el mismo están el de Cuyus y emancipatio. ¿Cuál es, a nuestro juicio, o a mi juicio, la cuestión jurídica básica del quid juris? El quid juris es prácticamente el planteamiento, el interrogante del problema de este asunto. Podríamos decirse que la cuestión jurídica básica, desde nuestro punto de vista, es quiénes serían los herederos y cómo debía repartirse la herencia. El concepto de ius delationis, poder que se tiene para aceptar o repudiar una herencia, es un derecho subjetivo indisponible por ser personalísimo. Ahora bien, siguiendo los supuestos del derecho civil de la ley de las 12 tablas, ¿a quién se ofrecería la herencia? Toda vez que el pater familias murió intestado, los que tendrán derecho a la herencia serán los heredes suis, o sea, los descendientes del de Cuyis, es decir, Verónica y Léntulo, ya que permanecían en potestad al momento de fallecimiento de Cornelio Rubidio. Por lo que refiere a Cayo y Marco, estos fueron emancipados, por lo que no tendrían derecho a la herencia al no estar bajo la potestad del pater familias. En el bonorum possessions, los tipos del bonorum possession, antes de entrar a los tipos de bonorum possession, podríamos decir también que en esta época los primeros en recibir la herencia serían los viveri, o sea, los descendientes del difunto, tanto los sui como los que hubieran sido de no haber salido de la familia. ¿A qué se refiere esto? En la época del bonorum possession no nada más
serían los que están bajo la potestad del pater familia, sino también serían Cayo y Marco, los hijos que fueron emancipados. Y en la sucesión legítima, en el derecho justinianeo, allí sustituyen de forma definitiva la alagnación por la cognación. Se establecieron 4 órdenes de herederos, dentro de los cuales en primer lugar estaban los descendientes, o en su defecto llamaban en segundo lugar al padre, a la madre, a los demás ascendientes o a los hermanos carnales, y en tercer lugar sucederían los medios hermanos y por último los demás colaterales. Aquí no se menciona el cónyuge superviviente. Del concepto de bonorum possession, ahora sí, y los tipos, surgió como sistema paralelo al de las 12 tablas. La cualidad de agnado ya no era la única base del derecho sucesorio, sino que el pretor sancionó los derechos del lazo de sangre, del parentesco cognado. Este derecho es más bien que de hecho. El sistema de la bonorum possession menciona en su sistema 3 tipos de herederos: el liberi, el legitimi y el cognati y el undibir ex usor. El liberi son los herederos suyos, los hijos emancipados, el hijo adoptivo para la sucesión de su padre natural. El legitimi eran los agnados, madre e hijos, ascendiente, manumisor. Y el cognati son los cognados. El undibir et usor es el cónyuge sobreviviente no divorciado. ¿Quiénes podrían solicitar la bonorum possession? Como dijimos, todos los hijos descendientes del difunto, los liberi, o sea, tanto los sui, Verónica y Léntulo, así como los que hubieran sido de no haber sido de la familia, es decir, Cayo y Marco, hijos emancipados y que no se encuentran bajo la potestad de otro.